En el video anterior, habíamos visto cómo crear un controlador y vistas a partir de un modelo utilizando scaffolding. En este video vamos a estudiar este modelo, esta vista que se ha creado por nosotros, la vista Create. Si no sabes cómo crear una vista Create a partir de un modelo utilizando scaffolding, vamos a ver cómo hacerlo rápidamente en este video. Lo primero que yo voy a hacer es cerrar esta vista, irme a la carpeta películas que corresponde al controlador películas, que es el que yo hice utilizando scaffolding a partir de un modelo que yo tengo en mi proyecto que se llama película, que tiene solamente 4 propiedades. Entonces vamos a borrar la vista create de aquí y vamos a crearla de nuevo utilizando scaffolding. Entonces ya esto lo hicimos, vamos a minimizar esto. Vamos a buscar el action create, míralo aquí. Vamos a darle clic derecho acá, agregar vista. Le vamos a dejar el nombre create y vamos a utilizar un template. Estos templates son templates de scaffolding. La idea es que si tú le dices el template que tú quieres que te haga o que utilice, entonces a partir de ahí él va a crear una vista que haga prácticamente lo que se supone que tú quieres. Por ejemplo, si queremos un formulario para crear películas y le damos a Create, entonces cuando creemos la vista se va a crear un formulario para crear películas. Pero, ¿cómo sabe este cuadro de diálogo que tenemos aquí que queremos crear una película? Porque puede ser que tengamos varios modelos en nuestro proyecto. Pues para eso venimos a Model Class y escribimos el nombre del modelo que queremos utilizar. En este caso es el modelo película. Si tenemos un data context lo podemos utilizar, pero para este video no es para nada necesario. Yo no quiero crearlo como partial view, así que voy a deseleccionar esto. Voy a utilizar script libraries y vamos a utilizar un layout page. Vamos a darle a agregar. Y en pantalla tenemos ahora la vista que habíamos visto al inicio del video. Y vamos a estudiar cuáles son sus elementos. Sabemos que el modelo es el que define con cuál modelo es que vamos a trabajar en la vista. Así podemos aprovechar y tener IntelliSense cuando accedemos a sus propiedades. Por ejemplo, mira como aquí yo digo model.título y se sabe que si yo hago así y vengo acá, me salen todas las propiedades del modelo, pero eso es porque aquí arriba se está indicando que el modelo va a ser película. Por eso, Razor puede, o la vista puede saber que cuando yo digo model. Saber a qué clase yo me estoy refiriendo y por tanto traernos sus propiedades. Está en cartelera, género, ID y título. Bien, todo empieza con un begin form. Ya hemos estudiado qué es el begin form. Begin form es simplemente para crear un formulario. La idea de esto es que con este podemos enviar información al servidor sin tener que, típicamente utilizando un post. La idea de esto es que la información, en este caso de la película, se manda en el cuerpo del mensaje HTTP y no se manda en la URL con un query string. ¿Qué sería lo que pasaría si hiciéramos un GET request? Pero con un formulario que lo estamos pasando sin parámetros y por tanto va a utilizar la configuración por defecto que tiene, va a ser un post, que va a hacer que la información se envíe en el cuerpo del mensaje. HTML Anti-Forgery Token lo que hace es que garantiza que la persona que está enviando la información al servidor sea la misma que se supone que la recibió en un primer lugar. Es decir, cuando yo vengo a la página, se crea un token para mí. Este token lo que hace es que se asegura de que no sea un tercero desde otra página que me está enviando la información, digamos, de manera ilícita. Con este token nos aseguramos que la persona que está enviando la información fue la misma que cargó la página. O dicho de otra forma, nos aseguramos de que realmente el usuario ha entrado a la página antes de hacer el post. Luego tenemos un conjunto de propiedades, tenemos un validation summary. El validation summary lo que hace es que si alguna de las propiedades del modelo no se han cumplido con sus propiedades de validación o con sus validaciones, entonces aquí se puede mostrar un resumen del error. Claro está que es útil, además de tener un validation summary, tener una validación al lado de la propiedad. Vamos a visualizar primero, o vamos a visualizar ahora, cómo se ve esto en el navegador antes de continuar hablando de estas propiedades y de estos controles. Vamos a presionar F5 para ejecutar nuestra aplicación.
Y ya estando aquí, vamos a darle a Create y vamos a ir a la vista en la cual estábamos trabajando. Vemos que tenemos Create aquí, película acá, y tenemos tres controles. Tenemos un textbox para el título, tenemos un checkbox para está en cartelera y tenemos otro textbox para género. Porque recordamos que esto era un string, esto era un string y esto era un booleano. Por eso se nos ha generado por nosotros estos controles correspondientes a cada una de las propiedades. Y luego un botón Create. Entonces, atendiendo a esto, vamos a ver que aquí al lado podemos tener un indicador, un mensaje de validación. Si por ejemplo, si el título de la película fuese obligatorio y yo presionara Create, entonces me saldría aquí que esto es obligatorio. Por ejemplo, típicamente esto sale o con un mensaje de este campo es obligatorio, o en algunas páginas típicamente lo que hacen es colocar un asterisco. Vamos a volver a Visual Studio a seguir analizando el código. Entonces tenemos un label for, que es el que te trae una descripción de la propiedad. Uno puede personalizar esta descripción, como veremos en un futuro módulo. Tenemos editor for, que ya lo hemos estudiado, que sirve para generar un control de edición a partir del tipo de la variable que tú estés mandando. En este caso yo estoy mandando un tipo string y por tanto él genera un textbox. Fíjate que aquí abajo tenemos un editor for para un booleano y por tanto él lo que me manda es un checkbox, porque no tendría sentido que para un booleano me mande un textbox. La idea es que un booleano solamente es sí o no, o verdadero o falso, y un checkbox es bastante ideal para ese caso. Luego tenemos el validation message for. La idea de esta es que si ocurre un error con la propiedad título específicamente, entonces al lado de ese campo, al lado de ese textbox en este caso, va a ir un mensaje que indica que dicha propiedad ha tenido un error. Como por ejemplo que puede ser que el campo sea obligatorio y no se haya ingresado ningún valor. Más abajo tenemos prácticamente lo mismo, pero ahora con la propiedad está en cartelera. Fíjate algo que creo que olvidé mencionar, y es que aquí estamos utilizando notación lambda. La idea es que yo digo moral, lo que yo le estoy pasando es simplemente en el lambda un tipo de la variable moral. Cuando digo eso, lo que quiero decir es que lo que yo estoy mandando en el lambda es simplemente una película, porque se supone que el modelo es película. Si yo cambiara este modelo por otra cosa, entonces aquí yo tendría acceso a otras propiedades de dicha clase por la cual yo he cambiado el modelo. Entonces, seguimos un poquito más para abajo. Vemos que tenemos de nuevo lo mismo, pero ahora para género. Y al final tenemos simplemente el botón Create. El botón Create que hace un submit hacia el Action Create. ¿Por qué hacia el Action Create? Porque el Begin Form, si recordamos del video de Begin Form, como no le estamos indicando a cuál action queremos enviarle esta información, entonces como ASP.NET MVC es inteligente y ve que estamos en la vista Create, que está en la carpeta películas, entonces él infiere que el post va a haber que hacerlo hacia el controlador películas, hacia el action create, específicamente a este que es el que indica que se desea utilizar cuando se haga un HTTP post. Fíjate aquí, por ejemplo, ya para concluir, cómo tenemos un validate anti-forgery token. Lo del anti-forgery token es, como te decía hace un momento, para asegurarnos de que la persona que está enviando esta información realmente cargó la página en un primer lugar. Esto sirve por motivos de seguridad y es bastante fácil de implementar y es algo que es buena práctica hacerlo. Así que, personalmente los recomiendo. Dentro del action vemos que tenemos un moral state is valid. La idea de esto es que si tú tienes unas reglas de validación en tu modelo y estas reglas no se han cumplido, entonces tú dirás que esto es inválido y por tanto no quieres entrar a este método, a este bloque de código que está aquí, sino que simplemente quieres retornar la vista y ASP.NET MVC por detrás de cámara se ha encargado de escribir los mensajes de error apropiados para ti y los va a colocar en la propiedad correspondiente. Como te decía, si el título era obligatorio y no lo pusiste, pues te va a salir un mensaje aquí diciéndote, cuando digo aquí me refiero, claro está, aquí al ladito, que va a decir que este campo es obligatorio. Esto, como tú puedes ver, no lo hice yo, es decir, este código no está aquí, simplemente es algo que sucede por convención en ASP.NET MVC. Vemos que si esto fuera válido, es decir, que si todas las reglas de validación del modelo se cumplen,
Entonces utilizamos Entity Framework para agregar el modelo a la base de datos. Esto vamos a aprender cómo hacerlo un poquito más adelante en este mismo módulo.